En el nombre del Señor Jesucristo, estamos estudiando en la epístola de Juan, primera epístola de Juan, capítulo 3 y el versículo 10. Dice la palabra de Dios: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Aquí el apóstol está hablando de practicar la justicia como una regla de vida. Este versículo lo podríamos leer de esta manera: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Aquel que es nacido de Dios ama a aquellos a quienes Dios ama, pues es el nuevo hombre que hace tal cosa. Nosotros no nos amamos el uno al otro con amor natural, sino con amor divino. El amor es el cumplimiento de la ley, porque la ley exige amor, pero solamente el nuevo hombre puede amar de esta manera. De ese modo se cumple la ley, pero es solamente el nuevo hombre que lo hace y no es el viejo hombre. En el versículo 11 del capítulo 3 sigue hablando el apóstol Juan diciendo: porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Juan habla de este tema más que cualquier otro de los escritores de la palabra de Dios, simplemente porque él estaba más cerca del Maestro. Él fue impresionado con la gran diferencia entre lo que la ley dice y lo que el Señor Jesucristo mostró. La ley, por más que lo exige, nunca produce amor, pues solamente Jesucristo trajo el verdadero amor. Bajo la ley no lo había. Es por eso que Juan da énfasis en el amarnos los unos a los otros. No es tanto el cumplir la ley, sino que el cumplimiento de la ley es el amarnos los unos a los otros. Versículo 12 nos dice: no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. En esto Caín mostró su naturaleza. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas por su misma naturaleza, y las de su hermano fueron justas también por su misma naturaleza. Vemos la falta de amor por parte de Caín. Versículo 13 nos dice: hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Entonces no debe ser cosa extraña si así pasa. El apóstol está repitiendo lo que Jesús dijo a sus discípulos en el Evangelio de Juan en el capítulo 15, los versículos 18 al 23. Vemos el ejemplo de nuestro Señor, que ya había advertido a sus discípulos de antemano. Dice el verso 18: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Por supuesto, esto es algo difícil de aceptar para nosotros, porque queremos que todos nos amen y que todos nos aprecien, pero el mundo, por más que nos salude amablemente, en nuestra propia cara no tiene aprecio en su corazón. Somos la luz del mundo, y esta luz revela el pecado. En estos versículos dice Jesús así: si yo no hubiese hecho entre vosotros obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y me han aborrecido a mí y a mi Padre. No es que no tenían pecado, sino las mismas obras de Jesús fueron la luz que manifestó su pecado. Por eso el mundo no nos aprecia. El mundo no aprecia de ninguna manera a Jesucristo, porque Él vino como la luz del mundo y mostró al mundo realmente lo que el mundo tiene, su maldad, y estos amaron más sus pecados. ¿Qué más podemos esperar del mundo? Capítulo 3 y el versículo 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Juan siempre presenta especialmente en su epístola el tema del amor, de amar fluyendo sin esfuerzo propio, de la misma naturaleza del creyente. Es una característica propia de su naturaleza, y lo da aquí como un ejemplo, como una señal, y dice: sabemos. ¿Pero cómo sabemos? Porque nos amamos unos a otros. Es muy extraño cuando realmente pensamos de cuán distintos somos de distintos grupos, opiniones, ideas, caracteres, nacionalidades, razas. Lo más increíble es que no tenemos que procurar amarnos unos a otros,
pues no es difícil amar a un creyente. No podemos procurar amar a nadie, y si lo hacemos, no es amor. El amor fluye libremente. Esto aprendemos del libro del Cantar de los Cantares, capítulo 2 y el verso 7. Yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, por los corzos y por las ciervas del campo, que no despertéis ni hagáis velar al amor hasta que quiera. La Sulamita dice, no vaya a despertar al amor. Nosotros no tenemos que procurar amarnos unos a otros. Lo que hacemos a veces por nuestra carnalidad es procurar no amarnos unos a otros, porque si nos rendimos a la nueva naturaleza, vamos a amarnos. Por causa de nuestra propia carne, a veces no se manifiesta el amor del Señor. Es decir, por nuestra carne que no aguanta al hermano fulano. Pero si el amor realmente fluye, nunca vamos a pensar así de esta manera. No hay hermano que no podamos amar. Al más carnal le vamos a amar. Porque hay hermanos que no son fáciles de amar, pero igual aún les amamos. Expresamos también nuestro amor a estos hermanos. Esta es la obra de Dios. No es por nosotros mismos. No hablamos de un afecto o de un cariño natural, pero sí el amar unos a otros en el Señor. Si no fuese por el amor del Señor en nosotros, nunca amaríamos a muchos. Y esto es una señal de que hemos pasado de muerte a la vida. Versículo 15, dice allí el apóstol Juan, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. ¿Qué manera de hablar? No estamos hablando de simplemente un hecho, sino más bien de un motivo, como hábito. No hay amor, entonces el apóstol le llama homicida. En Santiago capítulo 3 nos dice que podemos ser homicidas por el uso de nuestra lengua. No literalmente, sino por el motivo. A veces uno piensa, ¿cómo odio a esa persona? ¿Por qué no se muere ya? Entonces este pensamiento es de homicida. Y esto no es de la nueva vida, no es del Cristo que está dentro de nosotros. Versículo 16, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos de poner nuestras vidas por los hermanos. El amor se expresa en hechos, no en palabras. Por eso no decimos cada minuto cuánto nos amamos los unos a los otros. El legalista dice así, pero si realmente nos amamos unos a otros, vamos a poder sentir ese amor sin decir absolutamente nada y expresar este amor por nuestra actitud el uno hacia el otro. Habla aquí de un conocimiento progresivo. Así es que vamos conociendo el amor. Como seres humanos no sabemos nada de amar. Decimos, yo amo a mis padres, a mis tíos, a mis tías, a mis vecinos. Y es cierto, pero porque ellos nos muestran el amor. Y este es el amor que el ser humano conoce. Si amamos a los parientes y amigos que nos rodean, porque ellos nos muestran el amor, pero no es el amor de Dios. Él habla aquí de la expresión mayor de amor. ¿Quién era Él? ¿Quién éramos nosotros? Cuando el Señor Jesucristo puso su vida, nosotros éramos enemigos de Dios. Ese amor verdadero le hizo poner su vida, no por sus amigos, sino por el mundo, por sus enemigos. Entre amigos haríamos cualquier cosa, pero es otra cosa poner voluntariamente la vida por los enemigos. Como el caso de Caín, él tomó la vida de su hermano, pero Cristo puso su vida voluntariamente. Allí empezamos a comprender qué es el amor. Si es así, nosotros también debemos de poner nuestras vidas por nuestros hermanos. No como Jesucristo, porque Él murió por nuestros pecados, como nuestro sustituto, sino más bien en el sentido de ayudarnos unos a otros a llevar una vida desinteresada en vez de una vida egoísta. El egoísta quiere que todo el mundo ponga su atención en él, en todo lo que él hace. Busca la atención hacia él, que todo el mundo le mire, pero el desinteresado no piensa así, sino en el estado del otro. El amor nos hace hacer así. No pensamos cuánto nos costará una cosa, sino pensamos en la necesidad de nuestro hermano. Tenemos que pedir al Señor que nos saque este egoísmo, porque Jesús
no fue así. Él puso su vida voluntariamente y así nosotros debemos de poner nuestras vidas por nuestros hermanos, cueste lo que cueste. Y terminamos con lo que dice Cantares, capítulo 1, los versículos 5 y 6. Dice allí: morena soy, oh hijas de Jerusalén, pero codiciable, como las tiendas de Cedar, como las cortinas de Salomón. No reparéis en que soy morena, porque el sol me miró. Los hijos de mi madre se airaron contra mí. Me pusieron a guardar las viñas, y mi viña, que era mía, no guardé. La sulamita dice: morena soy, porque ella cuidaba la viña de sus hermanos en vez de cuidar su propia viña. ¿Cuántas veces nos cuidamos a nosotros mismos y nos olvidamos de cuidar a nuestros hermanos? Que Dios les bendiga muy ricamente.